mostrando su valía y su quehacer en el cáncer de mama. Te agradecemos mucho, Alex, que estés hoy aquí con nosotros. De verdad, gracias y gracias por tu participación. Buenos días. Muchas gracias, Ana, por esta amable introducción. También agradecer a los miembros de la mesa que estemos todos juntos en un día tan importante. Yo, en los próximos 40 minutos, intentaré dar una visión global, y sé que el público es heterogéneo, sobre cuál es la situación actual de la medicina de precisión en un cáncer tan frecuente como es el cáncer de mama. Pero como veremos, muchos de los términos y los conceptos que pondré sobre la mesa son conceptos que a día de hoy son aplicables probablemente a otros tipos de tumores. Como muy bien se ha dicho al inicio, la medicina de precisión básicamente es adaptar el tratamiento o las medidas preventivas en base a la individualidad del paciente o incluso en base a la individualidad del tumor de la paciente. Esto es algo que es ya una realidad a nivel asistencial y que lo será, como habéis podido ver durante el día, con otros tipos de tumores y de terapias. Lo que está claro es que el cáncer de mama es quizá el tumor que durante más años ha hecho investigación y gracias a ello, también como se ha mencionado anteriormente, hoy en día ya estamos haciendo medicina de precisión en cáncer de mama. Concretamente tenemos dos grandes biomarcadores en cáncer de mama que ya nos dictan qué tipo de tratamiento hay que dar a las pacientes. Uno es el LER2 y el otro es el receptor hormonal. Pero es verdad que durante muchos años estos han sido los únicos marcadores que hemos tenido en cáncer de mama y que había que hacer mucho más. Pues esto ha cambiado por un lado gracias a la incorporación tecnológica que ha habido en la última década, incorporación de plataformas genómicas que nos permiten hoy en día prácticamente conocer todas las alteraciones moleculares que existen en cáncer de mama. Prácticamente yo creo que lo sabemos todo a nivel de lo que podemos esperar si analizamos un cáncer de mama. Y al mismo tiempo estamos ya empezando a analizar todos estos datos, que estamos hablando de miles y miles de datos, pues hoy en día tenemos herramientas, sobre todo bioinformáticas, estadísticas, que nos permiten integrar todos estos datos que provienen de distintos componentes de la célula del tumor. Eso ha sido el gran avance que ha habido en la última década. Un punto importante, que creo que es relevante mencionarlo aquí, es que, como bien sabéis, para la incorporación de fármacos en la práctica clínica asistencial, es decir, porque un fármaco desde su inicio hasta que llegue a la clínica está muy clara el path, el recorrido que debe hacer este fármaco, con una serie de evidencias que van, lo que se llama estudios de fase 1 hasta fase 3, y si no se cumplen todos estos pasos, el fármaco no es aprobado y no puede ser utilizado en la práctica clínica asistencial. Desde mi punto de vista, en el 2017, donde estamos ahora, para los biomarcadores deberíamos pedir el mismo nivel de evidencia. Deberíamos pedir biomarcadores que pasen por toda una serie de validaciones antes de que entren en la práctica clínica asistencial. Y esto es importante porque en oncología se han implementado muchos biomarcadores, pero muchos de ellos no han seguido este recorrido que va desde una validación analítica, es decir, que el test sea reproducible, que si el test se hace aquí en Sevilla o se hace en Barcelona o en Madrid tenga el mismo resultado, que esté validado a nivel clínico, es decir, que el test divida un grupo de pacientes entre aquellos que responden y aquellos no responden, y finalmente lo que se llama la utilidad clínica, es decir, que la utilización de ese biomarcador realmente nos mejore los outcomes, la supervivencia de las pacientes. Es importante, yo creo, no olvidarnos porque muchos marcadores, incluido los dos que mencionaba al inicio, el ER2 y el receptor hormonal, hoy en día estos dos marcadores, si los hiciéramos pasar por estos criterios, pues no cumplirían, por ejemplo, el primero, que es la validación analítica. Hoy en día, una cosa tan simple como un receptor hormonal tiene discordancias entre hospitales de casi el 20-25%. Y creo que en el 2017, cuando hablamos de medicina de precisión y con las tecnologías que tenemos disponibles, creo que no nos podemos permitir el lujo de diagnosticar de forma distinta a las pacientes en función de dónde se haga el biomarcador. Lo que está claro es que hoy en día, como os decía, en cáncer de mama y cada vez más en los otros tumores, sabemos prácticamente todo a nivel molecular, a nivel del ADN, a nivel del RNA, a nivel de las proteínas, y esto consorcios como un consorcio muy grande que se llama el TCGA, The Cancer Genome Atlas, el Atlas del cáncer genómico, donde el cáncer de mama fue uno de los primeros, pero ya llevan 35 tumores donde con una mismo tumor se analizan todas las tecnologías posibles y todos los datos posibles. Pues bien, en cáncer de mama el primer hallazgo que realmente ha impactado la clínica ha sido el RNA, focalizándonos en el RNA, no tanto en el ADN.
Y esto fue lo que Charles Perú, mi mentor en Estados Unidos, persona reconocida a nivel internacional, descubrió ya hace 16 años en una publicación en Nature en el año 2000, donde vio que analizando el RNA, analizando miles de genes, uno podía clasificar el cáncer de mama no en una entidad, sino en al menos 6 grandes entidades biológicas. Y esto fue lo que se descubrió en el año 2000. Desde entonces, eso fueron solo con 40 muestras, desde entonces ya hemos analizado miles de muestras y, como os decía, la tecnología también ha mejorado muchísimo, pero igualmente seguimos encontrando donde miremos, en España, en Europa, en Asia, en cualquier población de cáncer de mama, y seguimos identificando todos estos subtipos de cáncer de mama. Un punto importante es que esta clasificación del cáncer de mama entre 4, 5, 6 subtipos es una clasificación que no tiene en cuenta ningún dato clínico, simplemente agrupa los tumores en base a cómo los genes se expresan, estos miles de genes se expresan. Esta es la agrupación puramente biológica. No tenemos en cuenta si la edad de la paciente, por ejemplo, el tamaño del tumor, si había ganglios, si hay metástasis, no. Esto solo tiene en cuenta la biología, por eso se llama intrínseco. Pero lo que es interesante, y se vio de forma reiterada, es que esta clasificación intrínseca tiene una asociación intrínseca con la supervivencia. Lo que ya vio Charles Perú en el año 2000 y se ha visto de forma reiterada en todas las cohortes, incluso cohortes aquí en España, se ha visto que hay un grupo de cánceres de mama que los llamamos luminales A, son tumores muy hormonosensibles, que siempre tienen una supervivencia mucho mejor al resto de subtipos de cáncer de mama. Y esto es útil a nivel clínico, ya que identificar estas pacientes con este tipo de tumor nos puede identificar un grupo de pacientes que tiene una supervivencia excelente si, por ejemplo, no reciben quimioterapia. Esto ha sido ya establecido en guías internacionales, el uso de esta biología intrínseca, como las guías internacionales conocidas de St. Gallen, que se publican cada 2 años, donde hace 10 años estas guías decían toda paciente con un cáncer de mama y un tumor de más de 1 centímetro hay que considerar la quimioterapia a todo el mundo. Esto es lo que hace 10 años las guías recomendaban. Hoy en día ya las guías, por supuesto, ya se basan en la biología y ya claramente recomiendan que si tenemos delante de nosotros una paciente con un tumor luminal A, probablemente esa paciente no necesite la quimioterapia porque su supervivencia es excelente y esto ya es un estándar hoy en día. Sí que es verdad de que gracias a la incorporación de los test genómicos en la práctica clínica asistencial hace que hoy en día podemos identificar a estas pacientes de una forma mucho más fidedigna. De hecho, hoy en día disponemos de múltiples tests genómicos que analizan diferentes genes, pero al final del día lo que hacen es identificar este grupo de pacientes con este subgrupo que se llama luminal A. Hay distintos tests comercialmente disponibles y todos estos tests han pasado, como os decía, por el recorrido desde una validación analítica del más alto nivel de reproducibilidad hasta una validación clínica también del más alto nivel, lo que se conoce hoy en día como nivel 1 de evidencia. Y creo que en el 2017, cuando hablamos de decisiones terapéuticas tan importantes como dar quimioterapia sí o no, sin duda queremos biomarcadores que tengan este nivel de evidencia y no biomarcadores que tengan cierta subjetividad en su evaluación. ¿Qué hacen estos test? Pues básicamente todos ellos lo que hacen es ayudarnos dentro de un grupo que es un grupo muy importante de pacientes, representa casi el 70% de pacientes recién diagnosticadas de un cáncer de mama. En este grupo, todos estos test lo que hacen es identificarnos un grupo de muy bajo riesgo, que son estas curvas de aquí tan planitas. Son pacientes que solo han recibido tratamiento hormonal, es decir, han recibido un tratamiento loco regional y después un tratamiento hormonal, pero ninguna de ellas ha recibido quimioterapia y, como podéis ver, su supervivencia más allá de 10 años es excelente. Su riesgo de que vuelva al cáncer en forma de metástasis es muy bajo, más bajo, probablemente por debajo del 5%. Por lo tanto, identificando este grupo de pacientes, podemos decir de una forma fidedigna que esta paciente no necesita la quimioterapia porque no se va a beneficiar, su riesgo de que le vuelva el cáncer en forma de metástasis no es nulo, pero es muy, muy bajo. Este es un ejemplo de uno de los test que está disponible, hay muchos. Esta es una paciente con un tumor de menos de 2 centímetros, que no tenía ganglios, un tumor hormonosensible aparentemente, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Se hace el test nos dice que es un tumor luminal A por genómica y nos da un score que va de 0 a 100 puntos, donde 100 puntos es el máximo de riesgo y 0 puntos es el mínimo de riesgo. Esta paciente tiene un tumor que tiene un score de 5 puntos, en esta escala de 0 a 100 puntos. Aquí la pregunta es, ¿qué quiere decir 5 puntos? Claramente está más cerca de 0, probablemente tenga un bajo riesgo, ya lo pone aquí, pero realmente, ¿cuál es su riesgo real? Pues bien, estos test, como han sido validados en múltiples cohortes, con más de 2.000, en este caso 2.400 pacientes, son cohortes muy antiguas, donde las pacientes recibían un tratamiento locorregional y hormona sin quimioterapia,
Pues bien, lo que nos hace este test es poner nuestra paciente, la que tenemos en la consulta, en esta cohorte de 2.400 pacientes que se han seguido durante muchos años, y lo que nos dice finalmente es que con 5 puntos su riesgo que en los próximos 10 años vuelva ese cáncer, su riesgo individual de que vuelva el cáncer en los próximos 10 años es muy bajo. En este caso, esta paciente tendría un riesgo del 2%. Por lo tanto, ante este riesgo no daremos la quimioterapia porque los potenciales beneficios de la quimioterapia no superan las toxicidades a corto y a largo plazo. Por lo tanto, esto es medicina de precisión. Otra aplicación de estos test, que cada vez hay más datos al respecto, es en otro contexto. Y este es el contexto de qué pacientes hoy en día con cáncer de mama deben recibir más de 5 años de tratamiento hormonal. Hay datos clínicos enormes, muy antiguos, donde se incluían pacientes con biología muy heterogénea en sus tumores, que dicen que 10 años probablemente en general sea superior a 5 años de tratamiento hormonal. Ahora bien, lo que nos ponen de manifiesto estos test es que hay un grupo de pacientes que con 5 años de tratamiento hormonal probablemente estén curadas y no haga falta tratarlas con 5 años adicionales. La hormonoterapia sigue siendo un tratamiento biológico que no está exento de sus toxicidades, por lo tanto, tener un test que en ciertas pacientes nos puede ayudar a parar el tratamiento hormonal a los 5 años es de utilidad, y esta va a ser una aplicación que probablemente en el futuro se utilice. Un punto importante, y no quiero entrar en muchos datos científicos, pero sí un punto importante es que en la comunidad durante muchos años se ha intentado poner sobre la mesa la noción de que marcadores inmunohistoquímicos, como un marcador como es el Ki67, que utilizamos todos en la práctica existencial, un marcador como el Ki67, si se utiliza y se utiliza bien, probablemente estas plataformas genómicas no tengan ninguna utilidad. Y ha habido muchas publicaciones intentando abogar a que eso es así. Pues bien, desde mi punto de vista esto no es así, y aquí os quiero mostrar un dato que saldrá publicado recientemente, que son datos hechos aquí en España en colaboración de mi laboratorio con el grupo HeyCam y también un grupo italiano. Son prácticamente diría las primeras pacientes en España que se han tratado con este test que os mostraba, el PAM50, son 517 pacientes donde se ha hecho el test, todas son pacientes con tumores aparentemente hormonosensibles y sin ganglios afectados, y lo que hicimos en este estudio es comparar el test genómico con el Ki67 en el mismo bloque del tumor. Por lo tanto, es una comparación cara a cara, algo que hasta ahora no se ha hecho en ningún estudio previo. Y el resultado, ya digo, no entraré en detalles, pero solo el concepto, el resultado es que claramente con el Ki67 que utilizamos en la práctica asistencial no es suficiente. Aquí podéis ver, por ejemplo, en grupo de pacientes con un Ki67, que es un marcador proliferativo por debajo del 10%, podemos ver que cuando hacemos genómica identificamos luminales B, incluso ER2 enriquecidos y basales. Casi un 20% de pacientes con un Ki muy bajo, con un Ki67 muy bajo, cuando hacemos genómica, el test nos dice realmente esta paciente no tiene un riesgo bajo, probablemente esta paciente habría que considerar quimioterapia. Y en cambio, en pacientes con Kis altos, que serían pacientes que a priori, si no tuviéramos el test genómico, pensaríamos que quizás sí que hay que dar la quimioterapia, pues en un grupo sustancial de pacientes que puede ir desde un 20 hasta un 50%, el test nos dice, no, esta paciente tiene un riesgo bajo y probablemente no necesite quimioterapia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hoy en día no podemos permitirnos el lujo de utilizar un marcador subjetivo y único como el Ki67, y hay que utilizar plataformas genómicas para tomar decisiones mucho más acertadas. Un punto a favor, que viene un poco lo que iba comentando anteriormente, es que estas plataformas genómicas tienen un índice, tienen una elevada reproducibilidad del test. Esto se haya sido ya publicado reiteradamente, no solo con este test, sino con muchos otros. Si el test se hace en una máquina en Barcelona o una máquina en Madrid, como hicimos en el estudio de HeyCam, la reproducibilidad es del 99%. Y yo creo que es lo que tenemos que pedir en el 2017 cuando tomamos decisiones terapéuticas tan importantes. Por lo tanto, la validación analítica de estos test es la más alta esperable, mientras que marcadores como el Ki67, que lo utilizamos, porque en el fondo es barato y es rápido, no llegan a este nivel. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta cuando hablamos de biomarcadores y de medicina de precisión. Cambiando un poco de escenario, quería hablar también de medicina de precisión en el contexto de la neoadyuvancia. Y este contexto, desde mi punto de vista, cada vez va a ser más importante. De hecho, prácticamente una gran proporción de pacientes hoy en día debería tratarse con tratamiento neoadyuvante. Este concepto es el concepto de que una paciente recién diagnosticada con un cáncer de mama localizado, es decir, sin presencia aparentemente de metástasis, en vez de hacer una cirugía, hacemos un tratamiento sistémico, que puede ser con quimioterapia, puede ser con tratamiento hormonal o puede ser con nuevos fármacos biológicos. Y en algunos casos, como en este caso, antes y después del tratamiento, el tumor puede desaparecer.
Esto puede parecer casos raros, únicos, pero la verdad es que cada vez más, como los fármacos son más eficaces, el hecho de que desaparezca el tumor es algo que cada vez más es más frecuente, como ahora os mostraré. Aquí es un caso, un poco extremista, pero un caso de una paciente con un tumor localmente avanzado, donde después de 6 meses de una quimioterapia estándar, el tumor desaparece, básicamente, a nivel clínico, pero además después de una cirugía, lo único que quedaba era una cicatriz, básicamente. Esto es un caso extremo, sin duda, pero cada vez más vemos que esto sucede. Al mismo tiempo, la neoadyuvancia tiene muchas utilidades. Entre ellas, una es que podemos seguir el tumor durante el tratamiento. Por lo tanto, podemos seguir cómo responde ese tumor en esa paciente concreta. ¿De acuerdo? Es un tratamiento individualizado y que podemos ver cuál es la respuesta individualizada a ese tratamiento. Al mismo tiempo, este tratamiento neoadyuvante nos permite hacer biopsias del tumor, por lo tanto, conocer cuál es la evolución del tumor, ya no solo a nivel radiológico y a nivel clínico, sino a nivel biológico, cómo está cambiando este tumor con el tratamiento. Pensad que si la otra opción operamos y damos el tratamiento después, es un tratamiento a ciegas, sin saber realmente si está funcionando ese tratamiento para ese paciente en concreto. Pues os pondré un ejemplo de cómo tratamientos hormonales neoadyuvantes, es decir, dados antes de la cirugía, pueden ser útiles para darnos una información precisa e individual de esa paciente. Esto es volviendo al marcador Ki67, esto es un estudio inglés donde las pacientes recibían 12 semanas de tratamiento hormonal antes de operarse y se hacía una biopsia a las 2 semanas y después se hacía la cirugía a las 12 semanas. Y aquí vemos los cambios de este Ki67, que es un marcador proliferativo. Y lo que se vio es que ya cambios del índice proliferativo a las 2 semanas ya nos dicen cómo va a responder esa paciente al tratamiento hormonal. En el sentido que si las pacientes a las 2 semanas ya el Ki67 ha bajado mucho con el tratamiento hormonal y además se mantiene hasta las 12 semanas, esa paciente en términos de supervivencia va a tener una supervivencia excelente, por lo tanto es una paciente que no va a necesitar quimioterapia, porque el tratamiento hormonal es muy eficaz. Y en cambio, si seguimos este Ki67 y vemos que no disminuye a las 2 semanas o que incluso aumenta durante el tratamiento, sabemos que esta paciente, su pronóstico individual no va a ser tan bueno y probablemente necesite terapias alternativas como la quimioterapia o los nuevos fármacos que están llegando a nivel de investigación. Por lo tanto, siguiendo a esa paciente a nivel en este contexto neoadyuvante nos permite saber realmente qué es lo que está pasando. Y esto también es medicina de precisión desde mi punto de vista. A nivel de la quimioterapia, tenemos ya muchos datos que nos dicen que el porcentaje de pacientes, si les damos quimioterapia antes de operar, les desaparece el tumor, pues puede ser alto, varía en función de qué tipo tumoral biológico tenga, pero puede ir desde un 6% de desaparición del tumor, si es un luminal A, hasta casi un 40 o más por ciento, casi la mitad de las pacientes, el tumor desaparecerá si damos quimioterapia. Y esto es importante, porque si el tumor desaparece después de 6 meses de tratamiento, sabemos que en términos de supervivencia para esa paciente completa, pues no tendrá nada que ver. Si el tumor ha desaparecido al 100%, su supervivencia a largo plazo va a ser muy buena, y prácticamente estará curada o con una alta probabilidad. En cambio, si ese tumor no desaparece, las probabilidades de que vuelva al tumor son elevadas, que puede variar en función de la biología, pero esto claramente ya nos identifica 2 grupos de pacientes. Uno, que probablemente no hace falta hacer nada más y no hace falta quizá hacer mucha investigación ahí, pero en cambio nos identifica un grupo de pacientes, este de aquí, que realmente debe ser nuestro focus para hacer ensayos clínicos con nuevos fármacos. Y esto es importante porque hoy en día seguimos, desgraciadamente, a veces haciendo estudios con miles de pacientes sin preseleccionar a las pacientes en base a la respuesta que hagan o a su biología. El cambio debe ir por ahí, debemos seleccionar a estas pacientes y la neoadyuvancia, como podéis ver, nos permite subdividir las pacientes. Hay un subgrupo de pacientes de cáncer de mama que representa un 20% aproximadamente de las pacientes recién diagnosticadas aquí en España que tienen un tumor que se llama ER2 positivo, que es el que os decía, el marcador inicial que utilizamos porque tenemos fármacos que van directamente contra esta proteína que se llama ER2. Pues bueno, hoy en día, gracias a la quimioterapia y fármacos que son biológicos y van contra el ER2, obtenemos tasas de desaparición del tumor después de 6 meses de tratamiento que pueden ir desde un 60 hasta un 70%. Por lo tanto, en este subgrupo claramente la neoadyuvancia está claramente indicada, ya que la probabilidad de que desaparezca el tumor, como podéis ver, es altísima. Por un lado, esto es muy bueno, pero seguimos operando a estas pacientes. Y yo soy el primero de que, en parte, estoy un poco cansado, lo digo de forma optimista, de que las pacientes después de operarse, a las 2 semanas de operarse, nos sentemos en la consulta y le diga la noticia de que hemos operado una cicatriz.
Las pacientes mismas se preguntan por qué me habéis operado una cicatriz y no había nada. Sin duda, hoy en día hay que operar, no hay más, pero es verdad de que esta pregunta que la paciente hace a las 2 semanas de haberse operado, en el caso de que se aparezca el tumor, debe ser abordada, porque probablemente estamos sobretratando a las pacientes a nivel quirúrgico en este contexto. Los datos que os mostraba anteriormente son datos poblacionales o de ensayos clínicos a nivel internacional. Nosotros hemos analizado nuestra serie de casos en conjunción con el 12 de octubre en Madrid, pacientes con enfermedad HER2 positiva que les ha desaparecido el tumor versus aquellas que no les ha desaparecido. Y una vez más vemos lo mismo que está publicado en nuestras series en el hospital. Las pacientes aquí con esta línea en negro tienen una supervivencia excelente si desaparece el tumor versus las otras que el riesgo es más elevado. Por lo tanto, el grupo en negro, la pregunta aquí desde mi punto de vista que hay que hacer mañana es ¿por qué tenemos que operar a estas pacientes si el tumor desaparece en estos casos? Pues bien, nosotros, y en colaboración con distintas comunidades autónomas, vamos a lanzar un estudio y estamos buscando financiación y, de hecho, la semana que viene enviaremos una propuesta a la Asociación Española contra el Cáncer para hacer un estudio multicéntrico donde vamos a intentar demostrar que hay un subgrupo sustancial de pacientes que no hace falta hacer cirugía. Es un estudio que lo llamamos ELPIS. ELPIS es la diosa griega que representa la esperanza, porque realmente tenemos esperanza de que esto salga adelante. Es un estudio pequeño, piloto, de 40 pacientes con enfermedad HER2 positiva, que van a recibir un tratamiento estándar como toca, 6 meses de tratamiento con quimioterapia y fármacos anti-HER2, y si después de estos 6 meses vemos que la resonancia no muestra tumor, haremos múltiples biopsias de esa zona donde había el tumor y si esas biopsias sale que no hay tumor, esas pacientes no van a entrar en quirófano, se va a hacer radioterapia sobre la mama y estas pacientes van a ser seguidas de forma estricta durante al menos 3 años. Es un primer estudio piloto, no somos los únicos. El MD Anderson en Houston acaba de lanzar un estudio de características similares, pero creo que estos son pasos importantes que hay que hacer. También, desde mi punto de vista, es medicina personalizada o de precisión, aunque no haya un biomarcador o no haya un fármaco concreto. Esto podría cambiar realmente la práctica clínica diaria con un cambio importante a nivel de costes y, además, de toxicidades para la paciente. Esto a nivel de RNA, hemos hablado, y ahora del contexto neoadyuvante. Finalmente también quería dar algunas ideas sobre qué está pasando a nivel del ADN en cáncer de mama, donde cada vez más tenemos datos que sugieren que conocer el ADN, la situación del ADN y de las mutaciones en el ADN puede ser de utilidad, aunque aún no estamos ahí como en otros tumores como el melanoma o el cáncer de pulmón. Un punto que creo que está cambiando todo en cáncer y también en cáncer de mama lo va a hacer es el tema de la biopsia líquida. Hay una situación análoga, claramente diferente, pero el concepto es similar. En pacientes embarazadas, aproximadamente el 10% del ADN que circula en la sangre viene del feto. Y hoy en día ya tenemos test genómicos en este contexto, con un análisis de sangre en una mujer embarazada, que analizando ese ADN del feto podemos saber el sexo del niño ya a las 9 semanas del embarazo, si habrá alguna trisomía o alguna otra alteración genética. Pues bien, en un paciente con cáncer, no un 10%, pero un 1% o menos del ADN que circula en la sangre proviene del tumor. Y hoy en día, gracias a esta tecnología genómica, con un análisis de sangre podemos caracterizar este ADN del tumor y conocer todas las mutaciones que vienen de ese tumor. Eso, como os podéis imaginar, abre unas puertas enormes, un campo enorme, y ya, de hecho, la biopsia líquida en otros contextos, como el cáncer de pulmón, ya es una práctica clínica asistencial, porque determinar ciertas mutaciones ya nos dictan qué tratamiento hacer. En cáncer de mama esto está empezando, las aplicaciones van a ser múltiples desde mi punto de vista. Por un lado, podremos seguir a las pacientes solo con analíticas de sangre, pacientes, por ejemplo, que estén aparentemente curadas, podremos seguirlas con estas analíticas para ver si el tumor aparece o no aparece. Podremos también, como os decía, identificar mutaciones que vayan apareciendo durante la evolución. El tumor no es estático, el tumor evoluciona, desgraciadamente en pacientes con cáncer avanzado, evoluciona durante el tiempo y en función de qué tratamientos se den, pues gracias a esto podremos ir conociendo cuál es esta evolución y no tendremos que ir haciendo biopsias de forma continua. Y esos son los grandes grupos donde la utilidad de la biopsia líquida seguramente entrará. En cáncer de mama ya tenemos datos que la biopsia líquida es importante, no es aún una realidad asistencial, pero los estudios clínicos claramente van en esa dirección. Y un gen concreto, y
lógico que está alterado en este cáncer de mama, sobre todo en este cáncer de mama que evoluciona, es el mismo receptor de estrógeno. Este receptor hormonal tan importante en cáncer de mama, sabemos que en el contexto metastático, en el contexto ya de pacientes que el cáncer ha vuelto y que desafortunadamente no podemos curar, sabemos que la tasa de que el gen esté mutado está en torno de un 30%, mientras que en los tumores primarios la tasa de que este gen esté mutado, un tratamiento que aún no recibió tratamiento, pues es muy baja, está en menos del 5%. Pues bueno, esto es muy interesante porque este receptor lo que hace en un gran grupo de pacientes, que es, sobre todo el grupo hormonosensible, es mutarse en el contexto cuando la célula tumoral, que es muy lista, detecta que no tiene estrógeno en la sangre, porque le estamos dando un tratamiento que baja los niveles de estrógeno. Lo que hace esta proteína es mutarse de tal manera que pueda ser su función independiente de que haya la comida, que haya el estrógeno o no. Al mutarse, esa célula puede seguir trabajando, puede seguir proliferando independientemente que haya la comida, que haya el estrógeno. Y estas son estas mutaciones que ocurren en un sitio muy concreto del gen. Pues bien, hoy en día ya sabemos, gracias a estudios clínicos, como uno recientemente publicado en JAMA Oncology, que si las pacientes les vuelve el cáncer y vuelve con una mutación del receptor de estrógeno, su pronóstico es claramente peor, porque van a responder de forma peor a los tratamientos hormonales. Y estos estudios ya se pueden hacer en la sangre, secuenciando directamente el receptor de estrógeno con solo una simple analítica de sangre. No solo tiene un valor pronóstico, es decir, no solo nos permite identificar qué pacientes tienen un peor pronóstico con cáncer avanzado, pues que al mismo tiempo ya tenemos datos de que probablemente saber si hay la mutación nos va a hacer cambiar el tipo de tratamiento hormonal. Las pacientes que tengan esta mutación, en vez de dar un tratamiento hormonal que baje los niveles de la comida, del estradiol, del estrógeno, lo que vamos a dar son fármacos que lo que hacen es ir directamente al receptor y eliminarlo. Y esto ya tenemos datos que sugieren que esto es así. Sin duda, repito, no es una práctica clínica asistencial, pero probablemente va a ser uno de los primeros biomarcadores en sangre en cáncer de mama que acabe siendo utilizado mañana en la clínica. Y otro gen que también tenemos nuestras esperanzas es un gen que está muy frecuentemente mutado, en más del 30% de las pacientes con cáncer de mama. Es un gen que se llama PI3K. Es un gen que este sí que no cambia a nivel del tumor primario o la metástasis. Y es un gen muy importante porque es un gen que cuando está mutado activa toda una serie de señalizaciones intracelulares, hace que las células proliferen, crezcan de forma mucho más rápida. Afortunadamente tenemos un listado de fármacos brutal, como podéis ver aquí, que lo que hacen es ir directamente a esta proteína que tiene esta mutación concreta e intenta eliminar esa célula de forma muy específica sin tocar las células normales del cuerpo. Pues bien, hoy en día ya tenemos datos que analizar esta mutación en sangre con una simple analítica nos puede ayudar a identificar pacientes que se beneficien de añadir este fármaco que va directamente a la mutación en combinación con tratamiento hormonal. Este es un estudio que presentó el doctor Baselga ya hace un año. Es un estudio que en la población global salió negativo. El fármaco parecía que no funcionaba en todas las pacientes, pero cuando se fue a analizar la sangre de esas pacientes se vio que aquellas que tenían una mutación, que son las de la izquierda, sí que tenían un beneficio del fármaco y en cambio las que no tenían la mutación, añadir el fármaco no funcionaba. Esto, repito, tampoco es una práctica clínica asistencial, no va a entrar en la clínica mañana, pero abre el concepto que realmente este gen habrá que analizarlo en la sangre y con los nuevos fármacos que se están desarrollando contra esta proteína probablemente sea de utilidad clínica en un futuro. Y de hecho hay estudios como este, randomizados, donde las pacientes se seleccionan por la mutación y si tienen la mutación les toca el fármaco o no les toca el fármaco. Estamos esperando resultados para ver si se aprueba en este contexto. Y finalmente quería finalizar mi presentación hablando de cómo vamos a hacer todo esto. Está claro que conocemos básicamente todo lo que podemos encontrar en cáncer de mama. Esto lo sabemos gracias a estos estudios como el Atlas del Genoma del Cáncer a nivel internacional. Pero lo que está claro es que hoy en día toda paciente con cáncer de mama, sobre todo con cáncer de mama avanzado, necesitamos realmente analizar toda esta biología para poder realmente identificar estos distintos subgrupos. Muchas de estas alteraciones que yo os he mostrado solo representan un 3-5% de las pacientes con cáncer de mama avanzado. Por lo tanto, si queremos realmente identificar estas pacientes y demostrar que una cierta actitud terapéutica hacia ellas puede cambiar la práctica asistencial, necesitamos alcanzar este grupo y hacer estudios clínicos. Nosotros hemos lanzado este proyecto que ya está en marcha dentro del grupo cooperativo Soltis, un proyecto que se llama Ágata, que lo que pretende es hacer esto. De hecho, hoy es un estudio piloto que pretende que toda paciente con cáncer de mama avanzado nos remita al tumor, colaborando con su oncólogo,
este tumor se va a secuenciar, secuenciaremos 60 genes, estamos secuenciando 60 genes, habrá un panel de expertos que se sentará y analizará esos genes y junto al oncólogo se van a hacer recomendaciones sobre potenciales ensayos clínicos que estén disponibles en base a la biología del tumor de la paciente. Es un estudio que es piloto, pero la idea, creo, global es que esto el día de mañana fuera algo global, porque es que realmente si no llegamos a toda la población no vamos a poder cambiar la práctica asistencial el día de mañana. Pensad que en España aproximadamente hay 25.000 nuevos casos de cáncer de mama anuales. Pensad que mueren por cáncer de mama unos 6.000 pacientes al año y aproximadamente hay casi 190.000 pacientes con cáncer de mama en España a nivel de prevalencia. Y que de ellas 19.000 tienen cáncer de mama avanzado. O sea, son pacientes que no vamos a poder curar, vamos a poder intentar alargar su vida, su supervivencia, pero no las vamos a poder curar. Esto es importante porque este estudio piloto solo pretende en este momento llegar a 260 pacientes, esto solo representa un 1,4% de todas las pacientes metastáticas, repito, es un estudio piloto, pero el día de mañana iniciativas de este tipo a nivel global creo que deberán hacerse. Este es el estudio piloto que hemos lanzado en más de 12 centros, en diferentes comunidades autónomas, centros que participan incluyendo pacientes en el ensayo, centros que participan haciendo las determinaciones genómicas y ya tenemos casos individuales de pacientes que se han beneficiado gracias a este programa que hemos establecido. Este es el caso de una paciente que entró en el estudio Ágata, fue una de las primeras pacientes, es una paciente de 50 años, una paciente que tenía un tumor hormonosensible en el año 2006, que se trató con tratamiento local, también con hormonoterapia y también con quimioterapia, pero que desgraciadamente al cabo de unos años, en el 2013, la enfermedad volvió en forma de metástasis, ya en un contexto donde no podemos curar a la paciente. La paciente había recibido ya 3 líneas de tratamiento hormonal y el tumor iba progresando. Entró en el estudio Ágata, secuenciamos el tumor y tuvimos la suerte de identificar en este tumor una mutación que es rara, representa solo el 3% de las pacientes con cáncer de mama avanzado, es una mutación en un gen que se llama ER2, el mismo ER2 que veíamos antes, pues esto es la mutación del gen. Y pudo entrar esta paciente en un ensayo clínico con un fármaco que va dirigido contra la mutación de este gen, que es el fármaco neratinib. La paciente no solo entró en el ensayo, sino que se benefició, estuvo más de 12 meses, más de un año con este fármaco con una muy buena calidad de vida. Después el cáncer progresó, desgraciadamente, y hoy en día está con otro tipo de tratamiento. Pero claramente, si no hubiéramos hecho esta determinación genómica, esta paciente no hubiera podido recibir este fármaco. Y este es otro caso, que lo llamamos de Success. Es una paciente de 62 años, una paciente que había tenido un cáncer de mama en el año 96, también de estos hormonosensibles, ER2 negativos. Fue tratada con tratamiento estándar, locorregional, quimio y tratamiento hormonal. Y en el 2002 tuvo una recidiva de su enfermedad, a nivel de enfermedad en el hueso. Recibió un tratamiento hormonal, como es el fulvestrant. Entró después en el programa Ágata, cuando el cáncer ya progresó, y detectamos una mutación que aún es más rara, representa esta mutación en el 1% de los casos, una mutación en un gen que se llama AKT1, pero es una mutación que lo que hace es activar este gen, hace que este gen produzca una proteína que está hiperactiva y que hace que la célula prolifere de forma más rápida. Pues bien, entró en un estudio que había abierto en esos momentos el Hospital Vall d'Hebron, de un fármaco que justamente está diseñado para atacar esta mutación concreta, como es el AZD, aún no tiene nombre, que es el 5363, si lo veo bien. La paciente se benefició, hizo una respuesta muy importante, una respuesta, digamos, parcial, y aún está en tratamiento después de más de 6 meses. Estos programas, sin duda, creo que hay que llevarlos a otro nivel. Como os decía, hay que intentar alcanzar a estas 20.000 pacientes hoy en día con cáncer de mama avanzado en todo el Estado español. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es este programa SOLTI? El programa SOLTI lo que hace es interaccionar con hospitales donde están las pacientes y donde hay los ensayos clínicos, interacciona con laboratorios que hacen estas determinaciones genómicas y, por supuesto, interacciona con los investigadores. Todos estos datos integrándolos en una misma base de datos, en una misma plataforma. Hoy en día el programa está cogiendo otra velocidad, en el sentido que ya no solo nos focalizamos en el ADN, que es importante, pero estamos ya analizando el RNA, las proteínas, e incluso estamos recolectando sangre para poder hacer estas determinaciones que mostraba anteriormente de esos 2 genes que mencionaba, el ER2 y también el receptor de estrógeno. Ahora bien, también es verdad que el programa, como está hoy en día dimensionado, probablemente no vamos a llegar a alcanzar estas 20.000 pacientes de cáncer de mama avanzado en España. Yo creo que un punto importante es implicar cada vez más a las pacientes, empoderar a las pacientes de que realmente participen en estos tipos de estudios. Estos, cada vez en países como Estados Unidos, esto está mucho más desarrollado. Las pacientes toman posiciones más de
posiciones más de fuerza y de controlar más su enfermedad y de tener toda la información y querer tener toda la información sobre la mesa. Yo creo que sin la participación de los pacientes esto va a ser muy difícil. Por lo tanto, creo que iniciativas que integren las pacientes en estos programas y asociaciones de pacientes va a ser clave para poder llegar a toda la población que queremos. Y finalmente, esto seguramente solo en España no va a ser suficiente y de hecho hay ya iniciativas globales que están en marcha que lo que quieren es hacer lo mismo pero a nivel global. Si queremos llegar a un 1% de pacientes que tienen esta mutación concreta, probablemente con España solo no vamos a ser suficientes, tenemos que ir más a nivel europeo, a nivel americano, para poder llegar a tener 100 pacientes, por ejemplo, con esta mutación concreta y demostrar que un fármaco concreto funciona. Sin hacer esto, realmente no cambiaremos la práctica clínica diaria. Estas iniciativas están en marcha y desde el punto de vista van a cambiar la forma como tratamos a las pacientes en un futuro. Y un poco para acabar, sé que he dicho muchas cosas, pero quiero dejar un poco los mensajes para llevarse a casa. Yo creo que hoy en día en cáncer de mama prácticamente sabemos todas las alteraciones que nos podemos encontrar, no hay mucho más a día de hoy, creo que no sepamos. El reto ahora es ver cómo podemos utilizar toda esta información biológica para tomar mejores decisiones terapéuticas, y este es el gran reto en la medicina de precisión. A nivel del ARN en cáncer de mama ya tenemos test estandarizados con un nivel de evidencia 1 para identificar un grupo de pacientes que no necesitan la quimioterapia, y esto creo que son buenas noticias, pero sin duda es solo el principio. El contexto neoadyuvante del que he hablado creo que nos va a ofrecer la posibilidad de individualizar mucho más el tratamiento y también de entender mucho más la biología y por qué el cáncer a veces responde y a veces no responde. Este contexto cada vez más es importante y creo que no nos tenemos que olvidar. Difícilmente podemos hacer estudios con 10.000 pacientes, estudios que tardan años y años en tener el resultado. Creo que estos tipos de estudios se están acabando. Tenemos que hacer estudios más pequeños, más dirigidos y mucho más informativos y que tengamos resultados a corto plazo. Hay dos tipos de genes ya que en sangre, analizados en sangre, probablemente vayan a impactar la práctica existencial, que era el receptor de estrógeno y la mutación de PIK3CA. Los estudios están en marcha y la aprobación podría llegar en breve. Un punto negativo, entre comillas, es que menos de un 10% y probablemente menos de un 5% de pacientes con cáncer de mama avanzado están participando en ensayos clínicos. Seguramente los problemas están en muchos niveles, incluso legales, pero sin duda es algo que tenemos que poner el focus. No puede ser que un 90% de los pacientes con cáncer de mama avanzado, un contexto donde no curamos a las pacientes, estas pacientes no participen en ensayos clínicos o en investigación. Por lo tanto, programas globales que caractericen el tumor de las pacientes y que hagan ensayos clínicos con nuevos fármacos como la inmunoterapia y otros, creo que son claves si queremos realmente bajar la mortalidad para esta enfermedad. Y finalmente, mi último punto es que esto no lo haremos solos, lo haremos con la participación activa de las pacientes, y creo que ese es un punto clave que en los próximos años veremos seguramente pues, un cambio muy importante en este país, como se está viendo en otros países como Estados Unidos. Mi último mensaje es este: el abordaje del cáncer de mama es multidisciplinar, es gracias a la participación de todos los profesionales, incluso, diría, biólogos, bioinformáticos, probablemente que cada vez más deberán integrarse en estas unidades de cáncer de mama, que van a hacer que estas pacientes se traten de forma mejor. De hecho, las unidades de cáncer, no solo de mama, sino otras, en el fondo lo que están haciendo es medicina personalizada, medicina de precisión. Cada caso es individual, se discute, se toma una decisión terapéutica, sin duda en base a la evidencia, pero cada caso es único. Nada más. Muchísimas gracias. Vamos a empezar el debate de la mesa y la discusión.